Vas a conocer cuáles han sido esas voces que han sido enterradas a lo largo de la historia, encorsetando su pensamiento, relegándolas única y exclusivamente al ámbito privado, al ámbito doméstico en el que llevar a cabo la educación de sus hijos y esa buena maternidad que sería el que la madre se ocupase de los hijos mientras el padre estaba en otros asuntos, en este caso en el ámbito laboral, en la faceta pública, ¿no? Y vamos a ver también cómo inventos como la máquina de coser, que han sido dados gracias a las mujeres, es decir, ellas han sido las inventoras de este aparato, han sido posteriormente reconocidas como inventos masculinos porque llevaban el nombre del marido o el apellido del marido. ¿Y por qué pasaba esto? Porque el marido era quien tenía ese poder adquisitivo y quien ponía la patente para que finalmente el nombre que apareciese en esa máquina de coser fuese el suyo. Por eso hay muchos inventos que primero se creían que eran de hombres y realmente eran de mujeres, y otros que ni siquiera han pasado a la historia porque no hay un registro histórico, pero que podemos llegar a imaginar por ese silencio que han sufrido las mujeres, que realmente han hecho mucho más de lo que conocemos hoy por hoy. Y vamos a ir a otro ejemplo, porque en Chicago, en la Universidad de Sociología, el decano, el rector de esa universidad veía que no tenía fondos, que no tenía recursos económicos y decidió dar lugar a las mujeres, que como sabéis la educación para las mujeres se ha abierto pues hace un siglo, no mucho más, incluso la educación mixta, ¿no? Entonces decidió dar paso a las mujeres, total que en 10 años entraron más mujeres que hombres y los hombres se veían indefensos ante la cantidad de conocimiento que tenían las mujeres. ¿Y qué hizo el rector? Pues delegar esa sociología a ámbito más privado, más práctico, y llevar a una enseñanza de lo doméstico, es decir, se ha introducido a la mujer en lo público para privatizarla por verse amenazados por los conocimientos que tenían las mujeres. Entonces aquí hay ejemplos históricos y como estos hay muchos para hacer alusión a las preguntas que posteriormente en 1960 se hacían las filósofas, ¿no? Y es cómo puede la ciencia, que debería ser un conocimiento objetivo, positivo, desinteresado y realista, llevar a cabo unas teorías que están imbricadas en prejuicios que son clasistas, machistas y patriarcales. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber un conocimiento ahí? Bueno, pues hay diferentes epistemologías feministas y se pueden dividir en 3 grandes grupos, como en Harry Potter las casas, ¿no? Que podrían ser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Pues aquí está el empirismo feminista, la teoría del punto de vista y la epistemología posmoderna. Pues bien, vamos a ver un ejemplo que estoy seguro que tú, que estás al otro lado de la pantalla, has sufrido en clase, y es que a la hora de darte un modelo biológico de lo que es la fertilización, te han explicado cómo o con el relato de ese príncipe azul que va a dar un beso para despertar a la princesa, ¿no? Ese espermatozoide que va corriendo una carrera infinita compitiendo contra miles y miles de espermatozoides hasta llegar al óvulo y al fin fecundarlo. Es decir, el espermatozoide sería aquel gen activo propio del hombre y la mujer pasiva sería simbolizada con un óvulo. Pues bien, en 1985 se descubrió cómo este era un relato ficticio y mentiroso que ponían a través de la metáfora del hombre como activo y la mujer como pasiva una creencia totalmente limitante, engañosa y con unos intereses políticos claros, que es el de privatizar a la mujer y poner en el lugar de lo público, de lo activo al hombre, a través de una metáfora propia de la biología. Y a pesar de que se haya descubierto hace ya años esto, ese relato sigue creando imaginarios en el que el hombre es la persona activa y la mujer la pasiva. Y como estos relatos hay muchos a lo largo de la historia, por eso tenemos que desmentir e ir a los datos, a la ciencia, pero de un conocimiento que esté fuera de los sesgos. ¿Y cómo puede la ciencia escapar de esos sesgos cognitivos de los que están inundados no solo la ciencia, sino también la filosofía y todas las ciencias sociales? Esto es lo que se preguntaban, ¿no? Pues bien, a través del empirismo feminista se consideran diferentes cosas. La primera es que hay sesgos masculinos.
Luego se puso en duda esa autoridad epistémica y en tercer lugar se empezaron a invocar o a convocar esos valores feministas, ¿no? ¿Y qué es o contra quién iban estos valores feministas? Pues bien, contra esa epistemología tradicional. ¿Y cuál era la epistemología tradicional? Pues la que no reconocía que había sesgos masculinos, la que decía que no había una necesidad de reformar la ciencia y en tercer lugar, la que introducía la duda o la pregunta de si esos sesgos feministas, los llamaban ellos, no introducían, bueno, esa visión más bien feminista no introducía más sesgos de los que pudiese haber, sin reconocer que los había, ¿no? Entonces, el empirismo feminista hay que entender que se contrapone a la epistemología tradicional y ahí hay un choque. Y hay una continuidad en el feminismo, en esta perspectiva científica, que es la teoría del punto de vista, y es que las teorías están sometidas a unos puntos de vista concretos, es decir, cada método es adecuado, pero contiene sus propios sesgos. Y aquí está y se introduce el privilegio epistémico, es decir, si queremos hacer las calles más seguras para que a las noches nos sintamos precisamente seguros, ¿no? Y con confianza para atravesar las calles, pues ¿quién va a tener un privilegio mayor? Pues el hombre, porque no se siente inseguro, porque no tiene una socialización como la de la mujer, en la que el cuerpo se ha convertido en un objeto de deseo, etcétera, ¿no? Entonces hay imposiciones que imposibilitan y otras que posibilitan, unas que condicionan y otras que determinan. Entonces aquí viene Sandra Harding y nos introduce el argumento de la asimetría, con A, y nos dice que hay un grupo de personas que están por encima de otras, en este caso los hombres de las mujeres, que tienen más privilegios y que otras, en este caso las mujeres, están más oprimidas. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer quiere no neutralizar, sino equiparar esas distancias y conseguir una equidad, una igualdad, que estos términos no son iguales, ¿vale? Lo estoy utilizando mal, pero es para que se entienda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si la mujer utiliza los marcos mentales del hombre para de alguna manera sobreponer o regular esa diferencia, siempre va a estar en una desigualdad, en una asimetría. ¿Por qué? Porque en lugar de quemar el mapa, ha utilizado el mapa con los sesgos que ya tiene para intentar contrarrestarlos. Entonces no se trata de maximizar esa neutralidad, sino de reconocer cuáles son las relaciones de poder que construyen esa objetividad. Y luego llega la epistemología posmoderna, ¿no? Que es el tercer giro, que es el tercer tipo de feminismo dentro de la introducción del pensamiento de la epistemología científica, que es que tratan de hacer una simbiosis entre lo material y lo semántico. Dejan la cuestión de la objetividad como punto de referencia e importancia para señalar cuáles son los mecanismos de poder a través de las cuales se construyen esas teorías. Y cada perspectiva, nos dicen, es contextual, es decir, es parcial y abierta, no es rígida, fija y estática, sino que es moldeable. Es como un chicle que se puede ir estirando hasta adaptar diferentes formas. Es algo en construcción, en movimiento, no son castillos de arena que se lleva la marea, sino que son pilares que de alguna manera se van reformulando a sí mismos. Son preguntas que nos constituyen, pero que seguimos reformulándonos hasta limar un poco esos sesgos que tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es qué criterios debe seguir la ciencia ni qué criterios deben de buscar la verdad, sino cómo se construyen esos criterios en la ciencia, bajo qué jerarquías o relaciones de poder se hacen y bajo qué expectativas o afectos posibles se dan. Ese es el cambio, ese es el tránsito. Ya no hablamos de la objetividad, de la razón, sino de cómo hay que construir el conocimiento de tal forma que no se produzcan esos sesgos a los cuales antes llamábamos objetividades. Hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido más breve, pero quería introducir esos 3 puntos de vista feministas para ver también, primero, la invisibilización a través de ejemplos como el de la máquina de escribir o los imaginarios colectivos que se construyen en la educación a través del ejemplo de la fertilización creo que lo estoy diciendo bien, en biología, y ver también cuáles son las consecuencias, ese giro que dan las feministas para introducir esas categorías que nos permiten pensar y pensarnos desde un lugar que no es el mapa de la figura masculina en este caso, sino que son otras vías posibles, ¿no? Otros mundos posibles que comentábamos en el vídeo anterior.
Espero que te haya gustado, tienes vídeos súper interesantes, estos son videoensayos, tienes sobre la ignorancia, sobre la neutralidad tecnológica, ¿es buena o mala la tecnología? Depende de nuestro uso. Y este vídeo que quería introducir un poco una epistemología feminista, en este caso, y ver cuáles son esos giros que va dando sobre sí mismo en su propio eje. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.